la clase pasada habíamos quedado en referencias, ¿bien? Eso es lo último que vimos, referencias. Así que vamos a repasar un poquito qué es lo último que vimos y les muestro, ¿bien? Referencia. Acá tenemos dos referencias. Una referencia es la celda B130, ¿bien? Que fíjense en que es una referencia. Acá lo pueden ver en la barra de fórmulas, ¿bien? La voy a marcar, ¿bien? Fíjense, la marco. En realidad, acuérdense que la referencia lo que hacía es copiar la información del nombre de esa celda, lo que tenemos en esa celda. En este caso, nosotros nuestra referencia en esta es la celda B117. B117 la que pueden ver acá, en azul, remarcada, que dice fechas. Entonces, si le damos Enter, fíjense cómo hacemos la referencia. Igual, y el nombre de la celda. Le damos Enter, y fíjense en que lo que hace Excel es copiar la información, o traer la información que hay en esa celda. Eso es lo que hace. Bien, eso es una referencia. Ahora, también les dije que vamos a esta celda, a la celda D130, donde, si ustedes pueden ver en la barra de fórmulas, es una referencia a otra hoja de esta misma a esta misma planilla de cálculo. ¿Sí? Entonces, la referencia es la hoja que se llama clase 01, o sea, esta que está en verde, en la celda A1. ¿Bien? Y el valor que está guardado en esa celda es 458. Por eso, nosotros lo podemos ver acá, el 458. También les dije que podíamos tener referencias desde otras hojas de cálculos. ¿Bien? Cualquier hoja de cálculo que ustedes tengan en su máquina o compartida desde otro espacio en la red. Entonces yo puedo traer un valor desde otro. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esto? Bueno, que ese equipo, si es el mismo equipo, no habría problema, pero si es en otro equipo de la red, ese equipo tendría que estar disponible, ¿bien? Ya sea un servidor o un equipo, tiene que estar encendido, porque si no la referencia se va a truncar y no va a ser visible. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre referencias relativas y referencias absolutas. Eso es un poco la idea para que ustedes vean. Vamos primero con las referencias relativas. Bueno, vamos a ver qué es un poco la referencia relativa. Para eso voy a armar una pequeña tabla y vamos a darle algunos valores, ¿bien? Como para hacer algunos cálculos y que podamos ver cómo es que funciona esto de la referencia relativa. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es un producto, ¿bien? Vamos a, por ejemplo, vamos a multiplicar los valores de cada una de las celdas. Bien, esa 6 está bien, no va a salir. Bien, yo acá vamos a hacer, en esta celda contigua a esta tabla, vamos a hacer un producto. Y ahí vamos a ver cómo utilizamos las referencias relativas. También sería también un complemento de rellenar, ¿bien? Es muy práctico, muy útil, porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a crear la función una única vez, ¿bien? Como si en este caso vamos a hacer el producto, entonces acuérdense en que las funciones empiezan con el signo igual, ponemos producto, si es que es el nombre, fíjense que aparece, le damos un clic, ahí nos abre el paréntesis, nos pide el primer número acá en negrita, le damos el primer número, como si una multiplicación, no importa el orden de los factores, no altera el producto, punto y coma, para separar el argumento, ¿bien? Eso ya lo teníamos, lo habíamos visto, y ahora vamos a agregar el número 2, ¿bien? Y así sucesivamente cuántos números tenga que multiplicar. Nosotros en este caso es un ejemplo con dos valores, a modo de
poder hacer el ejemplo que nosotros queremos. Cerramos el paréntesis, ¿bien? Y ahí tenemos la función completa. ¿Bien? Ahí está, en este momento, fíjense que no me está mostrando ninguna referencia de valores a ingresar, sino que directamente termina la función. Si le damos un Enter, vamos a hacer la multiplicación de los valores de las dos celdas contiguas a la izquierda. El 1500 por el 4. ¿Bien? Muy bien, nos da 6000. Y ahora fíjense, vamos a hacer referencia, que es lo mismo que rellenar, y vamos a ver cómo funciona esto de las referencias relativas. Lo primero que hago es estirar, me posiciono sobre el valor donde tengo la función producto y estiro. ¿Bien? Y ahora vamos a ver, fíjense en que los argumentos de la primera función que creamos es C134 y D134. Ahora, si yo me posiciono sobre la celda de abajo, ¿bien? Que yo estiré, la función producto, ¿bien? Rellené con la función producto, y es práctico porque no tengo que volver a escribirla cada vez que tenga que hacerla, sino directamente estiro y completo. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en este caso, en el primero, los argumentos eran la celda C134 y D134. Ahora, Excel interpretó que tengo una referencia relativa a los argumentos, estamos diciendo, los argumentos tienen una referencia relativa, entonces siguió con el mismo formato que armamos la función anterior, con las dos celdas contiguas de la izquierda. Entonces ahora, si nosotros, como estamos viendo en la barra de fórmulas, vemos que los argumentos son 135 y D135. Entonces, si esto es correcto, y las referencias relativas están funcionando, si yo estiro, acá me tendría que dar el producto de las celdas C136 con D135. Bien, estiramos. Y vemos que eso es correcto, lo pueden ver en la barra de fórmulas, lo que acabo de decir, se cumplió. ¿Bien? Entonces, eso es una referencia relativa. ¿Bien? O sea, utilizamos las referencias como forma de la primera fórmula, pero seguimos respetando el orden, ¿bien? Al que armamos la primera fórmula. Ahora vamos a trabajar con referencias absolutas, y quiero que presten atención de cómo es que lo hacemos. No sé si lo dije, pero ahora lo vamos a hacer, lo vamos a probar ahora para que nos quede claro. Con la tecla F2, si yo presiono la tecla F2 sobre la celda que está activa, lo que hago es activar el modo de edición. ¿Sí? Acuérdense, la tecla F2 activa el modo edición sobre la celda que está activa. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerlo acá, la tecla F2, activa el modo edición. Ahora, nosotros para utilizar referencias absolutas, ¿bien? Vamos a utilizar la tecla F4. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿bien? Voy a hacer lo mismo. Vamos a copiar los mismos valores que tenemos acá, en esta celda, en estas tres celdas. Vamos a copiar para hacer el ejemplo de referencia absoluta. Lo que voy a hacer acá es simplemente un solo, lo voy a multiplicar por el mismo valor. Entonces completamos la fórmula, decimos que, ahora utilizamos si quieren el asistente de funciones, ponemos, por ejemplo, podemos poner producto, lo tengo acá, lo puedo elegir directamente, producto, vamos a aceptar, nos abre el asistente, y voy a poner el primer valor. ¿Bien? Borro y pongo el primer valor. El primer valor es
esta celda acá, que es el 1500. Y el segundo valor, bien, me posiciono sobre el segundo valor, segunda caja de texto, el número 2, y voy a seleccionar el número 4. Y ahora presten atención. Ahora, para hacer la referencia absoluta sobre esta celda, vamos a usar la referencia absoluta, o sea que yo voy a multiplicar siempre por el mismo valor. Voy a presionar la tecla F4, y fíjense lo que va a pasar. Si yo presiono la tecla F4, como lo hice recién, aparece el signo pesos delante de la referencia de columna y de la referencia de filas. Bien, como lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que tengo una referencia absoluta. Lo que estoy haciendo es anclar ese argumento a esa celda. Siempre va a utilizar la misma celda para ese argumento. ¿Bien? Le damos a aceptar. Y la función me da 6000. ¿Bien? Ahora, si como ustedes pueden ver, en la barra de fórmulas, van a ver que tengo la función producto con los argumentos, pero en el argumento número 2 está una referencia absoluta porque tiene el signo pesos delante del nombre de columna y fila, respectivamente. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo estiro usando una referencia absoluta. Me posiciono sobre la celda, y fíjense en que, por ejemplo, el argumento 1 sí tiene una referencia relativa, y sí cambió la celda, bien, cambió la fila, respetó la fila como veníamos haciendo en el ejemplo anterior, pero el argumento 2, bien, el segundo argumento, quedó anclado en la celda que nosotros dijimos. ¿Bien? Eso es una referencia absoluta. Siempre vaya a tomar el valor a donde nosotros anclamos esa referencia. Por ejemplo, en este caso es en la celda y 134. Bien, vamos a estirar para que veamos, además que siempre va a tomar el valor. Bien, ustedes pueden ver, vamos a ir pasando cada uno. Fíjense que acá tiene H134 y 134 anclado. Ahora tiene H135, esa es una referencia relativa, por eso cambia. Pero en el argumento 2 no, y tengo I134. Y en la tercera también H136, y está anclado el segundo argumento en I134. Eso es una referencia absoluta. Eso es muy útil cuando yo siempre tengo que multiplicar por un solo valor. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, si yo reemplazo ese valor, actualizo la tabla completa, ¿bien? Sin tener que hacer uno por uno, ¿bien? Y no tener que cometer errores. Seguimos. Entonces, las referencias absolutas, para poder anclarlas, utilizamos la tecla F4, ¿bien? ¿Quedó claro? Vamos a guardar. Y ahora vamos a usar una función que se llama la función buscar. Para usar la función buscar, yo ya creé una tabla que habíamos utilizado arriba, pero modifiqué algunas cosas. Por ejemplo, creé una tabla ficticia donde tenemos el nombre y un número de cliente. ¿Bien? Puede ser de cualquier comercio o de cualquier base de datos. ¿Bien? Bastante resumida. La idea es que nosotros busquemos tanto por número de cliente como por nombre. Si yo tengo el nombre del cliente, o el cliente llega al negocio y me dice su nombre, yo puedo buscarlo y tener su número de cliente. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a utilizar la función buscar. Me posiciono en esta celda, que es la E146, y vamos a utilizar el asistente de funciones. Hacemos un clic, y fíjense que acá tengo la función buscar. ¿Bien? Nosotros ya hicimos varias muestras de cómo usamos la ventana, cómo ponemos el nombre. ¿Bien? Hicimos varias pruebas como para que ustedes sepan y usen la que más les guste. Directamente la selecciono.
Fíjense en que selecciono buscar, acá me aparece una breve descripción de cómo se usa la función, le damos a aceptar, y me va a abrir el asistente. Bien, le damos otra vez a aceptar, y acá tenemos la ventana de asistente para poder buscar la función. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero es el valor buscado. El valor buscado nosotros lo tenemos que escribir en alguna celda. Yo voy a poner en la celda, por ejemplo, E145, que es la celda de arriba. Bien, acá lo pueden ver, E145. Bien, ahí vamos a escribir el nombre del cliente. Ahora, me está pidiendo un vector de comparación. Bien, entonces, el vector de comparación es simplemente el vector donde están los nombres de los clientes. Entonces selecciono todo el rango donde tengo el nombre de clientes, o la columna donde tengo el nombre de clientes, en el caso. Vuelvo, acuérdense con este botón que tenemos acá, volvemos al asistente. Bien, ahí sí que ya tenemos los primeros valores. Donde vamos a escribir el nombre del cliente, donde va a ir a buscar el nombre, y además que quiero que me devuelva, que en realidad lo que quiero que me devuelva es el número de cliente. Bien, entonces para eso también usamos el asistente, presionamos el botón, y seleccionamos el rango donde están los nombres de clientes. El número de clientes, perdón. Volvemos, y ahora sí le damos a aceptar. Bien. Obviamente no hay ningún valor, está vacío, entonces me da error. Bien, voy a poner un color acá para que podamos ver mejor dónde voy a escribir el nombre. Entonces, acá tengo que escribir el nombre de mi cliente y me tendrá que devolver en la celda de abajo, donde nosotros tenemos la función, el número de cliente. Vamos a probarlo. Vamos a poner Antonio. Y como pueden ver, cuando le doy a aceptar, me aparece el nombre, el número de cliente como nosotros queríamos. ¿Bien? Entonces, esto es muy práctico, ¿bien?, para hacer planillas dinámicas y rápidamente poder buscar algún valor o, como en este caso, algún dato específico, ¿bien?, y no tener que recorrer toda la celda o toda la matriz o toda la tabla. Entonces, es práctico. Tanto como dice el nombre, también lo podíamos haber hecho a la inversa. Partir del número de cliente y con ese número de cliente, ¿qué vale es el nombre del cliente? ¿Sí? Muy bien. Grabamos y seguimos. Ahora vamos a buscar la función sí. Bien. Para hacer la función sí, vamos a utilizar esta tabla que yo también tengo armada con esa sigla que usamos anteriormente, que era nombre y, por ejemplo, la nota del alumno. ¿Bien? Entonces, en este caso son alumnos y tienen notas. Vamos a hacer una breve... vamos a ver cómo utilizamos la función sí. Para usar la función sí, usamos, por ejemplo, el asistente. Ponemos sí, ponemos ir para ir a buscarla, y me tendría que aparecer igual, sí, ahí está. ¿Ven? Acá apareció, ¿ven? Ahí la escribí y ahí me la tomó. Entonces acá está la función sí. La selecciono y acá me pide una prueba lógica. Nosotros, uno de los primeros ejemplos que hicimos cuando empezamos con hoja de cálculo fue, ¿se acuerdan que las funciones lógicas? Yo le dije que comparaba valores y me decía si verdadero o falso. Bueno, esto es lo mismo, nada más que lo utilizamos como argumento. Fíjense que me está pidiendo la prueba lógica. Si quieren vamos a usar el asistente para que podamos verlo. ¿Bien? Prueba lógica. Bien, para que el alumno haya aprobado, tiene que haber sacado una nota mayor o igual que 6. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pararme sobre igual. Si usamos el asistente, ¿bien? Ahora usamos el asistente, ahora sí, volvamos. Bien, entonces hacemos la prueba lógica. Decimos que en la celda 673 tiene que ser mayor
o igual que 6. Esa sería la prueba lógica. Ahora, si se cumple, si es verdadero, digo que aprobó. Sí. Si no se cumple, digo que no aprobó. ¿Bien? Que no. Vamos a ver. Le damos a aceptar. Ahí completamos todos los argumentos de esta función. Le damos a aceptar. Y acá me pone que no está aprobado, obviamente, porque tiene un 5. Estiro. Y acá tenemos los alumnos que están aprobados y los que no están aprobados. Bien, y cumple la función, es correcta, la armamos de forma correcta. Muy bien, ahora vamos a usar la función contar si. Bien, entonces para usar la función contar si, me voy a posicionar en cualquier lado, no importa porque en realidad vamos a usar una sola celda, contar si, bien, y aquí vamos a usar esa función. Bien. Contar, sí, fíjense que puse con y ahí ya apareció la función. Bien, la selecciono, vamos al asistente, y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el rango, ¿bien? Pero ahora tenemos que seleccionar el rango donde tenemos los aprobados, que ya los tenemos directamente, ya sabemos cuáles están aprobados y cuáles no, porque por eso pusimos sí y no. ¿Bien? Entonces, volvemos. Y el criterio es sí. ¿Bien? Entonces, sí. Dice sí es que están aprobados. Entonces nosotros, para contar los aprobados, ponemos que sí. Todo el que tenga sí, quiere decir que está aprobado. Y vamos a contar la cantidad de aprobados que tenemos. Le damos a aceptar. Fíjense que la cantidad de aprobados es 3. ¿Bien? Y es correcto. ¿Bien? Las notas mayores a 6 son 3. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo utilizar estas funciones. Obviamente que son muy prácticas. ¿Bien? Hay muchísimas más en Excel. Yo les di algunas como ejemplo. Y ahora quiero mostrarles algo, y con esto terminamos Excel, que son los porcentajes. Excel no tiene ninguna función para calcular porcentajes. Entonces, les voy a mostrar de qué forma, de forma manual, cómo podemos calcular porcentajes. Para eso, voy a poner un valor, 10.000, y lo que voy a hacer es calcular su 10%. ¿Bien? Entonces vamos a poner 10%. Entonces, es fácil, ¿bien? Es simple. Fíjense, para calcular el 10% de 10.000, lo usamos en forma manual. Ponemos igual, como si fuera una función, o vamos a hacer un cálculo. Ponemos 10.000 por el 10%. Con eso me da el 10% de 10.000, que es 1.000. Bien, y sabemos que es correcto. Otra forma de hacerlo puede ser, vamos a usar el mismo valor, 10.000 por, ahora en vez de poner 10, ponemos 0,1. Perdón, a ver. 0,1. Me está tomando la celda como porcentaje. A ver. Vamos a poner como general. Ahí está. 0,1. Para mostrar otra forma de hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué 0,1? ¿Por qué? Porque en realidad este valor que tengo acá sería el 100%. El 100%, para calcularlo de esta forma, sería el 1. 1. Completo. 1. Entonces lo estamos mostrando de forma fraccionaria. Si el 100% es 1, el 10% sería el 0,1. Entonces por eso lo calculamos así. De esa forma, fíjense en que podemos hacer el mismo cálculo. Fíjense que yo lo que hice acá fue multiplicar la celda B186 por la celda C186. Vamos a hacer lo mismo, porque vamos a usar la referencia relativa, o la función relleno,
Fíjense que también me da 1000 y lo que hicimos es multiplicar estas dos celdas. O sea que de las dos formas que utilicen, puede sacar el porcentaje de cualquier valor. Ahora, le voy a mostrar la forma de utilizar una regla de 3 simple que le puede servir tanto para sacar porcentaje como para sacar valores. ¿Bien? Por ejemplo, para sacar el porcentaje de un valor específico, o bien para sacar de dos valores qué porcentaje representa. Vamos a hacer los dos ejemplos. Para eso es regla de 3 simple. Muy bien, ¿cómo hacemos una regla de 3 simple? Ahora la voy a mostrar. Voy a poner un par de colores a cada una de las celdas para usar la referencia. ¿Bien? Si no es más práctico, vamos a poner este azul, que no está tan oscuro, y vamos a poner acá un verde. Muy bien. Bueno, usamos de esta forma. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que hicimos anteriormente para que sepamos cómo lo vamos a hacer. Nosotros ya lo sabemos, que ya lo calculamos recién, pero supongamos que no lo sabemos en sí. Entonces nosotros decimos que si 10.000 es el 100%, 1000, ¿cuánto representaría? Bien, entonces en esta celda verde nos tendría que dar el resultado. Obviamente nosotros sabemos que es el 10%. Pero bueno, lo utilizamos como ejemplo y nos va a servir para todos. Y ahora después vamos a hacer la otra inversa. Entonces, fíjense en que, ¿cómo utilizamos? Bueno, de esta forma. Vamos a hacer el cálculo acá, igual. Sería rojo por azul dividido amarillo. Y nos va a dar el resultado en verde. ¿Bien? Perdón, acá lo tenía que haber hecho. Vamos a hacerlo acá, de vuelta. Entonces, vamos de vuelta. Igual es rojo por azul, o sea, en forma cruzada en diagonal, dividido por el amarillo. ¿Bien? Y eso nos da justamente el 10%, y ese sería el resultado. ¿Bien? Ahí les muestro cómo sería la fórmula. Y si quieren, la podemos ver acá. La vamos a hacer en forma ordenada para que a ustedes les quede como es la fórmula. Sería, como dijimos, rojo por, bien, lo centramos. Vamos a centrarlo. Y le vamos a dar un tamaño un poco más grande, como para que se note. Rojo por azul. Dividido dividido, también lo vamos a dar un mayor tamaño y lo vamos a centrar para que se vea mejor, por amarillo, ¿bien? Por amarillo. Y eso me va a dar igual, ¿bien? También vamos a darle un mayor tamaño para que se vea bien. Lo vamos a centrar. Me va a dar igual a verde. Bien, y esa es la regla de 3 simple, que me va a servir tanto para valores como para porcentajes. Yo puedo calcular porcentajes como valores. Si tengo porcentajes, puedo saber qué porcentaje de ese valor, y la inversa también.